Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 44 minutos, amigos. Esto es 102.9 Noticias, primera emisión. La temporada invernal azota con fuerza a nuestro país y basta revisar lo que titulan varios portales de medios de comunicación en las últimas horas. Por ejemplo, el diario sobre Manabí indica 5 cantones sufren los peores estragos de las lluvias que ya dejan afectaciones a casas, vías, cultivos y hasta muerte. Ecuavisa, a través de su portal digital sobre Bolívar, titula 500 habitantes del cantón Las Naves están en riesgo inminente por las lluvias. En Notimundo dice más de 8.470 afectados por lluvias. Guayas, Manabí, Los Ríos, Chimborazo, Cotopaxi y Esmeraldas, las provincias más golpeadas. Gestión de riesgos eleva el número de personas afectadas por las lluvias en Ecuador, así lo recoge el portal del medio Teleamazonas. Estos son varios de los titulares que podemos revisar en estas últimas horas, insisto. Vamos a hablar precisamente de estas afectaciones, de gestión de riesgos, de la prevención, que es importante en esta época. Y para ello recibo esta mañana a Cristian Rivera, quien es docente y experto en riesgos. Nos acompaña vía telemática. Lo esperábamos por aquí visitándonos en cabina, pero no fue posible. Cristian, muy buenos días. Bienvenido a 102.9 Noticias, primera emisión. Belkis, un gran saludo. Me perdí el abrazo Nos de perdimos una el paterna abrazo. amiga y por supuesto de todo el equipo de Radio Municipal. Debemos recordar que ahora mismo en esta época de lluvia se activan algunas amenazas, sobre todo las que tienen que ver o están relacionadas con inundaciones o movimientos en masa. Y esto pasa en todo el país. Nosotros tenemos reportes, por ejemplo, en Pichincha, en la zona de Pacto, movimientos en masa que ponen en riesgo la vida de varias personas. Estamos mirando ahora mismo en Manabí y en otros sectores también del país, en Cuenca, como los movimientos en masa y las inundaciones elevan el nivel de riesgo, pero también esto se debe a que durante muchos años las ciudades han crecido de una manera desorganizada, desordenada, es decir, los municipios en el Ecuador no han tenido esa fortaleza de ordenar la ciudad, de determinar las zonas de riesgo, los escenarios que se puedan presentar. Miren, hay algunos documentos, ¿no es cierto?, en algunos municipios donde sí se ha generado este tipo de mapeo para que la gente sepa en qué lugar vive de riesgo. Solo por poner un ejemplo, mi estimada Belkis, es que en Quito existen 80 lugares susceptibles a movimientos en masa. Y 30 de esos lugares donde puede haber deslizamientos es la Simón Bolívar. Vía importante, arteria importante en Quito para el tránsito vehicular, inclusive interconexión entre provincias. Y también tenemos 70 zonas susceptibles a inundaciones. Y entonces, entre esos tenemos la zona de la Carolina, Iñaquito, el norte de la ciudad, y los pasos deprimidos. Y hay que estar muy alerta. Recordemos que en los últimos días tuvimos sismos y hay material gravitando. ¿Qué significa material gravitando? Que se movió. Y esto, con la lluvia, se produce un efecto de lavado de finos. ¿Qué es fino? O sea, son, para poner un ejemplo, las piedras están unidas por material chiquitito, finito, como arena. Entonces, más cuando el susceptible para agua estos filtra, deslizamientos. claro, se producen los deslizamientos. Entonces, debemos estar prevenidos y aquí hay que hacer un trabajo en equipo, sin lugar a dudas, entre la comunidad, las autoridades y, por supuesto, nuestros aliados estratégicos, los medios de comunicación. Entonces, entre las afectaciones que podríamos tener es, si bien es cierto, son movimientos en masa, podríamos tener inundaciones, podría ser un factor el tema también la lluvia y tendríamos el incremento de siniestros de tránsito, como ha pasado en ocasiones anteriores, granizadas, tormentas eléctricas, inclusive podría gente morir en tormentas eléctricas si no toman las medidas de precaución, árboles volcados, como ya pasó en el Playón de Lambarín, en el centro de Quito, y en el redondel del Ciclista. Hemos visto, por ejemplo, en Guayaquil con mucha preocupación que uno de estos árboles al volcarse afecta a 2 motociclistas y que se encuentran en estado grave. Y también tendríamos vendavales. ¿Qué son los vendavales? Son ráfagas de viento que pueden superar hasta 60 kilómetros por hora. Cristian, en términos generales, tú
dabas cuenta de esta realidad de crecimiento desordenado de las ciudades en todo el país. En términos generales y rápidamente, sí quisiera que nos describas cómo estamos en materia de riesgos, en materia de prevención, que siempre es tan importante y siempre se hace mucho énfasis en la necesidad de tomar acciones preventivas para evitar en lo posterior estos desastres a propósito de estas temporadas. ¿Cómo estamos en términos generales como país? En proceso de fortalecimiento. Esto quiere decir que si bien es cierto, la comunidad se está preparando, está haciendo su trabajo, se han integrado comités ciudadanos de gestión de riesgos, ahora mismo se está actualizando el manual del Comité de Operaciones de Emergencia, donde se da un rol a cada uno de los integrantes del Estado, es decir, de los municipios, de las juntas parroquiales y de las prefecturas. Entonces, miren qué importante es saber que vamos en ese proceso de fortalecimiento. Sin embargo, las obras de mitigación no son las adecuadas. Estamos esperando a que sucedan las cosas. No hay un monitoreo adecuado. No hay un presupuesto para la prevención. Esto es Todo el tiempo importante, estamos ¿no? solo respondiendo, y eso podría afectar al desarrollo del El país. tema presupuestario es importante. Ya habíamos tenido contigo la oportunidad de hablar tiempo atrás, cuando en su momento, por ejemplo, en la Asamblea se discutía sobre la ley de gestión de riesgos. Siempre los temas presupuestarios, económicos, a veces se convierten en un problema, en una traba, porque más allá de que la norma determine acciones a implementar, si no tienes los recursos para ellos, finalmente terminan siendo letra muerta. No, y no solo eso, ya tenemos la ley de gestión de riesgos, ya tenemos el reglamento. El tema es que no hay presupuesto para Correcto. ejecutar lo que los consejos provinciales, los municipios, las juntas parroquiales han planificado para tema de riesgos. No hay dinero para las capacitaciones, para equipamientos. Recordemos que hay zonas que por recurrencia, es decir, cada cierto tiempo se producen emergencias en época de lluvias. Y, por ejemplo, tenemos cuerpos de bomberos débiles, unidades de gestión de riesgo débiles. Entonces, yo pienso que lo que tú señalas es muy cierto. Tenemos ya la normativa, pero el tema es que esto no solo quiere decir buena voluntad, voluntad política, sino también presupuesto. Recordemos que en el mundo entero, Naciones Unidas, ¿a qué invita ahora a los municipios, a los gobiernos? A prevenir más y responder menos. Porque recordemos que Naciones Unidas mismo nos ha puesto una tabla que dice que por cada dólar que se invierte en prevención se ahorran hasta $10 en respuesta, pero lo más importante, en prevención reducimos el número de muertos, heridos y damnificados cuando se producen avalanchas, flujos de lodo, inundaciones y otro tipo de emergencias en la ciudad. Ujú. Ahora mismo, por ejemplo, vemos lo que sucede a nivel del consorcio de gobiernos provinciales que demandan al gobierno nacional que se entreguen los recursos que no son discrecionales, sino que competen a estos diferentes territorios, que en cierta medida también pueden ayudar a estos temas de prevención, además de las planificaciones propias que se tengan en cada una de las provincias. Claro, es que el reclamo, tanto de municipios como de juntas parroquiales y de consejos provinciales, es legítimo, porque, insisto, hay que trabajar, por ejemplo, en limpieza de cruces de vías, en mantenimiento de maquinaria, monitoreo en quebradas, monitoreo como es en cuerpos de agua, es decir, lagos, lagunas, ríos, implementación de sistemas de alerta temprana. Recordemos, solo por poner un ejemplo, en Quito tenemos 3 lugares donde ya se han producido flujos de lodo y que podrían volver a producirse. La una es en la quebrada del Tejado, sobre el barrio La Gasca, luego tenemos la quebrada de Yacubugro en el sector del Pinar y tenemos la quebrada de San Carlos. Entonces, ahí habría que fortalecer el tema de los sistemas de alerta temprana, de tal manera que la gente sepa qué hacer con antelación cuando se produce una emergencia. Ahora, Cristian, para ir finalizando,
quiero ir a algo que me gusta mucho cuando mantenemos estos diálogos que tiene que ver con estas recomendaciones para la ciudadanía, porque si bien desde los gobiernos locales, provinciales, el propio gobierno nacional están claras las competencias y lo que corresponde a cada uno, también hay un tema de corresponsabilidad ciudadana siempre. Entonces, ¿cuál es este mensaje precisamente que dejamos a la ciudadanía a manera de prevención en este contexto en el que estamos en este momento? Me voy a permitir hacer varias recomendaciones. En casa, por favor, mantenga en óptimas condiciones los bajantes, las canaletas y los sifones de la casa. Límpielos de hojarasca, de maleza, de hierbas y de basura. Adicional, por favor, no bote basura en la calle. No es aconsejable en esta época poner o tener material de construcción en las aceras porque el agua las va arrastrando. Por favor, cuando llueva, tenga la bondad, reduzca la velocidad, vea el estado de los neumáticos, vea el limpiavidrio si está bien, el cinturón de seguridad, respete las señales de tránsito. Cuando hay tormenta eléctrica, por favor, no escampe bajo árboles, letreros, antenas, no utilice el teléfono celular, póngase bajo techo. Si usted está en una montaña, baje, por favor, lo más rápido posible. De igual manera, revise ahora que hay tiempo, si el galpón, el techo de su casa patrimonial, que es de teja, madera y bareque, esté en buenas condiciones para que cuando exista la granizada, esta no colapse por el peso del hielo. Finalmente, los árboles que tienen ahora mismo sonidos extraños en las raíces porque están podridas o porque lamentablemente se han convertido en urinarios y la urea destruye las bases. Adicional, algunos árboles han sido podados antitécnicamente y estos sonidos provienen de las raíces. Si está dentro de casa, por favor, tálelo porque posiblemente está en malas condiciones. Y lo mismo, si está en espacio público, comuníquese con los municipios para que envíen y remitan los técnicos necesarios. Y finalmente, recuerden, cualquier caída de escombros, fisura, crecimiento de agua, por favor, inmediatamente comuníquese con los equipos de socorro, póngase a buen recaudo, si el agua empieza a subir, vaya a zonas altas. Y no solo esto, también recomendaciones en lo que tiene que ver con nuestra salud, Cristian, porque con el invierno, con las lluvias, con estos cambios de clima, también tenemos una incidencia muy alta en cuanto a afecciones respiratorias, por ejemplo. Sí, ahora mismo tenemos, podríamos decir, un brote de gripe, de resfriados. Y entonces es importante sobre todo que entendamos por dónde ingresa el resfriado, podríamos decir. Por eso hay que utilizar guantes, las orejitas hay que taparnos, una bufanda, llevar la ropa adecuada, es decir, impermeable, abrigada, igual los zapatos, un paraguas. Recordemos que en la mañana podemos tener, como ayer, un grandioso sol en el centro histórico, pero en la tarde un torrencial aguacero. Entonces, por supuesto, sí es importante protegernos, como digo, para evitar los resfríos, orejas, ¿no es cierto? Rostro, para eso hay los babs o las bufandas, guantes y también ropita abrigada. Y si usted puede también, de vez en cuando, líquidos calientes, una limonadita, una agüita de viejas, un cafecito y, por supuesto, escuchando 102.9 Noticias, escuchándole a la Belkis. Y no automedicarse también, esto es importante, también siempre No, y no hacemos énfasis en automedicarse. esto. Oye, y viste en el clavo, ¿sabes por qué, mi estimada Belkis? Porque uno piensa y dice, a mí me hizo bien esta medicación, pero le recuerdo que cada ser humano tiene una reacción distinta y usted puede intoxicarse. Y una intoxicación medicamentosa puede ser muy riesgosa para su vida. Así que, por favor, no se automedique y lo importante, como digo, es prevenir a que llegue la enfermedad. Y la única manera de prevenir que llegue la enfermedad primero es con un sistema inmunológico en buenas condiciones y para eso no hay que estar estresado, hay que estar disfrutando lo hermoso que es la vida y protegernos cuando hay estas jornadas frías. Cristian, muchísimas gracias por estos minutos. A ti un abrazo, qué grato verte y la próxima vez voy, le explicaba a Karinita, por un tema laboral no pude asistir a los estudios, así que te debo ese gran abrazo, querida Belkis, y a toda esa gran audiencia de Radio Municipal. Y te tomo la palabra. Gracias, Cristian. Cristian Rivera, docente y experto en riesgos, precisamente hablando sobre estos temas de prevención de riesgos ante la época de invierno. Amigos, son ya las 7 de la mañana con 58 minutos. Con esto estamos prácticamente cerrando ya la primera emisión de 102.9 Noticias.